de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 7 de septiembre del año 2023. Usted recordará, si vio la mañanera de ayer miércoles, traté el tema de la educación, diferentes perspectivas y algunos comentarios sobre la situación que priva en el nivel medio superior y superior en nuestro país, sobre todo en la parte correspondiente a la calidad tan baja que priva hoy en algunas instituciones de educación superior públicas en México y los altos costos, los altos precios que tienen algunas instituciones privadas de educación superior y medio superior, que hace para muchas familias mexicanas casi imposible enviar a sus hijos a esas escuelas. Hoy voy a continuar pues haciendo la pregunta obvia, vamos a decir, a las dos coordinadoras de algo raro. La anticientífica Sheinbaum ha sido designada coordinador de la defensa, del ataque, de no sé qué cosas allá en la 4T, y la ingeniera Gálvez es la coordinadora del Frente Amplio por México, como dirían en mi pueblo, whatever it means. Muy bien. Así como pregunté o planteé qué piensan de la educación esas dos personas, ahora les planteo otra pregunta. ¿Qué piensan del problema de las pensiones públicas en nuestro país y el panorama que verían ustedes venir o presentarse quizá entre los próximos 3 a 5 años? Seguramente usted recordará cuando he tratado el tema demográfico. Me he referido de una manera clara y sencilla a la caída de la fertilidad en México, o llamada también fecundidad, es decir, la tasa de fecundidad, o dicho en lenguaje coloquial, el número de hijos nacidos vivos de una mujer durante su periodo fértil, que va de los 15 a los 49 años, de acuerdo a la metodología de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay un hecho que también he comentado con usted, que las mujeres en muchos países, pero en México ya es algo que se advierte, al llegar a los 35 años, prácticamente todas las mujeres cierran la fábrica. Entonces, por allá sucede que se descuidaron o no protegieron, pero en términos generales podríamos decir que los 35 años sería el límite superior al periodo fértil de una mujer mexicana. Eso, y como consecuencia, por supuesto, de la campaña que realizó el Estado mexicano desde principios de los años 70, ha dado por resultado que el año 2020, dato censal, el número de hijos nacidos vivos por mujer es 1.2. Si bien hay una parte ahí en los datos censales dados a conocer por el INEGI, donde la tasa de fecundidad es de 1.5 hijos por mujer, en este caso, en este último caso, se debe a la inclusión de lo que llamamos el embarazo adolescente, el caso de embarazos de niñas o jovencitas de los 12 a los 15 años. Yo prefiero apegarme a la metodología clásica de los 15 años y es 1.2 hijos nacidos vivos por mujer. Esto tiene consecuencias negativas en muchos aspectos de la vida nacional, pero me interesa particularmente el de las finanzas públicas y los efectos que ya se advierten en ellas como consecuencia de esa segunda transición demográfica que se le conoce coloquialmente como el invierno demográfico. ¿En qué consiste esta segunda transición? Pocos niños, cada vez menos niños y cada vez más adultos mayores de 65 años. Cada vez, además,
esos adultos viven más años y su crecimiento dentro del crecimiento demográfico en cada país es alrededor en México del 4% anual. Y en el caso de los menores o de los niños y de la población entera es el 1.2%. Eso sería quizá la parte más visible del problema. Pero a eso agreguémosle que de los 56 millones de mexicanos que integran la población económicamente activa de los 15 a los 64 años, una tercera parte está en la economía formal, es decir, cotiza a la seguridad social. Y los otros 2/3 están en la informalidad y no cotizan. Eso se traduce en que al llegar al fin de su vida laboral no tienen una pensión asegurada, excepto en los tiempos que corren, la pensión para adultos mayores, que ni es pensión, ¿verdad? Y no alcanzará siempre para mantener ese nivel de la dádiva que bimestralmente otorga el gobierno federal de manera indiscriminada, cumpliendo solo el requisito de haber cumplido 65 años. ¿Cómo se expresa esta realidad, esta nueva realidad demográfica? Primero, que cada año tenemos que, como sociedad, tomar del presupuesto de egresos de la Federación, eso lo hace el gobierno federal, para pagar las pensiones de aquellos que nos pensionamos con la ley del 73. Y faltan todavía alrededor de 5 millones de mexicanos que tendrían el derecho, a la hora de pensionarse, recurrir a esa ley. Este año va a tomar el gobierno federal del presupuesto de egresos de la Federación poco más de 1.100.000.000.000 de pesos, o casi 1.200.000.000, y a eso hay que agregarle los 350.000 millones de pesos para los adultos mayores, es decir, cuando menos 1.600.000 millones de pesos van a ser destinados para sufragar las pensiones, una que se llama pensión para adultos mayores, que no lo es, pero así la identificamos, y la otra que es para los pensionados con la ley del 73. Para el año próximo, el 24, la cantidad que destinará el gobierno federal para el caso de los adultos mayores, nada más ese programa, será alrededor de 1.500.000.000 o 600.000 millones de pesos. Y en el caso de lo que tiene que aportar para pagar las pensiones de los jubilados o pensionados con la ley del 73, quizá 1.200.000.000 o 1.250.000 millones de pesos. Eso importa prácticamente 1.700.000 millones de pesos. Eso, y se lo digo claro y rápido, no es sostenible en el tiempo. Ahorita, un número relativamente reducido de empleados y trabajadores se han pensionado con las cuentas individuales, el SAR, su Afore, como guste usted ponerlo. Son personas que no alcanzaron a cotizar en el viejo sistema de la ley del 73 y que ahorita ya tienen prácticamente 26 años cotizando. La ley se cambió de 1.250 semanas a 750, entonces un grupo de mexicanos ya alcanzaría esas 750 semanas. Sin embargo, casi el 90% de los 50, 70.000 que se han pensionado ya con las cuentas individuales, el 90% alcanzan apenas la pensión mínima. El problema se va a venir allá por el año 26 o 27, cuando muy posiblemente el número de pensionados
con la nueva ley, es decir, la del ahorro para el retiro, van a ser de 250,000 personas o más. Ahí es donde vamos a tener dos problemas. Uno financiero, no habrá dinero para sufragar eso. Y dos, el problema político. Porque la gente, los pensionados se van a llamar arrobados, cuando apenas estarían aportando el 1.125% de su salario base de cotización. 1.125. Lo pongo en números claros. Quien haya estado ganando en el mes su ingreso 10,000 pesos, apenas estaría ahorrando 112 pesos 50 centavos. En esas condiciones, pues, es muy poco lo que podría esperar un trabajador. Ahí es donde va a empezar abiertamente ya el problema de las pensiones. Podríamos seguir platicando mucho de esto, pero quiero terminar con una pregunta para las dos damas que van a competir. No sé si llegarán las dos a candidatas a la presidencia de la República, pero todo parece indicar que llegarán y serán ungidas como candidatas y entonces discutirán, debatirán en dos ocasiones como marca la ley. ¿Qué piensan del problema de las pensiones? Y no quiero que nos digan propuestas, qué van a hacer, no, simplemente qué piensan de esa gran transición demográfica en México que se ha llamado el invierno demográfico, que esencialmente es, lo repito, cada vez menos niños, pero cada vez más adultos mayores, con enfermedades que cuestan mucho, enfermedades degenerativas como Parkinson, Alzheimer, problemas cardíacos, diabetes, entre otros. En esas condiciones, pues, repito la pregunta, ¿qué piensan la anticientífica y la ingeniera? ¿Qué piensan del problema de las pensiones? ¿Dirán algo? Espero que sí, pero lo más probable es que no. De todas maneras, le agradezco su presencia aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.